Ahí estamos entonces, ya prestos para iniciar la enseñanza de esta noche. Estamos panorama del Antiguo Testamento. Lección número 2. Recuerde que estamos sintetizando mucho, hay mucho material que enseñar, pero queremos extractar como lo más importante. Creo que más adelante vamos a hacer un estudio de la Biblia libro por libro y detallado para poder profundizar aún más. Pero hoy vamos a ver lección número 2, los orígenes. Estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento, que dijimos que era el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento escondido o profetizado. Jesús dijo que no vino a abrogar la ley y los profetas, sino vino a darle su cumplimiento, ¿verdad? Como en ese resumen vimos el canon de la Biblia también, vimos los diferentes libros, la clasificación de los libros en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a empezar con un texto bíblico. Quiero que vayan a su Biblia en Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, versos 44, que dice de la siguiente manera. Bueno, dice entonces, ahí cuando lo tengan, les van unos segundos más. Lucas capítulo 24, es el último capítulo, verso 44. Es en el momento en el que el Señor ya ha resucitado y le habla a sus discípulos. Y dice ahí el verso 44 de Lucas 24, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Esto es importante ahí, subraya eso que sigue a continuación. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿qué más dijo? En los profetas y en los salmos. Esta era una manera en que el pueblo de Israel clasificaba el Antiguo Testamento. De hecho, en estos tiempos no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Podríamos decir que esta era la clasificación de los escritos sagrados de los israelitas. No era conocido como Biblia. Vamos a ver ahorita más adelante cómo era conocido, pero Jesús se refiere y dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, escúcheme bien, si quiere escriba esto. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, para que usted resuma, solo escriba A.T. Para que sea más fácil, ya sabe que es Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el AT o Antiguo Testamento señala al Mesías. Todo el Antiguo Testamento señala a quién? Al Mesías. Por eso dice aquí lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Escúchenme bien lo que voy a decir ahora. Escribo también esto, todo el Antiguo Testamento abarca un periodo, todo el Antiguo Testamento abarca un periodo aproximado de 3,000 años. Todo el Antiguo Testamento abarca un periodo aproximado de 3,000 años. Punto y seguido. Siga escribiendo. Desde los orígenes, y a continuación escriba entre paréntesis, Génesis hasta Malaquías. Voy a repetir todo esto. Todo el Antiguo Testamento abarca un periodo aproximado de 3,000 años, desde los orígenes, entre paréntesis, Génesis, hasta Malaquías. Oiga bien, esto es importante que nosotros ya dijimos que para nosotros la Biblia no trata de
demostrar la existencia de Dios, no. La Biblia afirma la existencia de Dios, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no cuestionamos si Dios existe o no, o la Biblia no habla de Dios para comprobarnos que Dios existe, no, da por sentado que Dios existe, ¿verdad? Sí, miramos también ahí en ese versículo que tú hablaste de Lucas 24:44, cómo Jesús mismo dice que está escrito de mí, dice. Sí. O sea que dice, está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así es. Él mismo dice, está escrito de mí, o sea, de Jesús. El Mesías, sí. Estábamos hablando entonces, miren pues, 3,000 años, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mundo secular habla de que 5,000 millones de años y que los dinosaurios hace no sé cuántos miles de millones de años se extinguieron y que ciertas especies en el mar tienen millones de años y de haber evolucionado. Bueno, se habla de millones de años. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que la Biblia tiene un orden. Por ejemplo, sabemos que los 5 primeros libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, nosotros sabemos que fueron escritos por Moisés, pero ¿cómo Moisés escribió? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No, porque fue el origen del tiempo, del cronos. Obviamente Moisés recibió esta revelación para que la escribiera cuando subió al monte Sinaí a recibir la ley. Dígame bien, ¿quién le dictó? Directamente Dios le dictó a Moisés. Nosotros creemos eso, pero la Biblia, por ejemplo, tiene una base fuerte. Por ejemplo, la creación dice que se hizo en 6 días, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Y el séptimo día descansó 7 días. Óigame bien, 7 días. Y la Biblia enfatiza ahí en Génesis 1, cuando Dios hace la creación, dice, y fue la mañana y la tarde del primer día, y fue la mañana y la tarde del segundo día. Esto quiere decir que obviamente la Biblia habla de días de 24 horas en esa creación, óigame bien. Entonces, nosotros sabemos también, escúcheme bien, que el séptimo día, dice, descansó. Estos 7 días proféticamente representan 7,000 años, oiga bien, 7,000 años. ¿Cómo sabemos nosotros esto? ¿Por qué? Porque nosotros, la historia, la misma historia lo dice, que terminamos el 6.º milenio, estamos en el 7.º milenio, óigame bien, y el 6.º milenio representa el milenio del hombre, por el hombre número 6, ¿recuerda? Apocalipsis capítulo 3, estoy predicando, lo que usted logra tomar y asimilar, escríbalo. Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la marca de la bestia, dice, y el número es 666, el que tenga entendimiento, escriba, dice. Entonces, el 6 representa el número de hombre. ¿Por qué? ¿En qué día fue hecho el hombre? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? No, en el 6.º día, ¿verdad? 6.º día. Entonces, el milenio número 6 representa el milenio del hombre. Fue donde el hombre hizo tantos descubrimientos, la ciencia se aumentó como nunca. Entonces, el hombre por el hombre, sin tomar en cuenta a Dios. Nosotros sabemos que tampoco estamos dando fechas específicas, porque una cosa sabemos, según lo que está sucediendo, todavía el hombre quiere ser por el hombre. Estamos viviendo ese tiempo todavía donde hacen un lado a Dios, pero es inminente que el 7.º milenio va a llegar. Es el milenio del descanso. Es el milenio del descanso. Y vamos a ver un texto en Isaías capítulo 65 y va a ver ahí cómo está profetizado el 7.º milenio. Esto es los 1,000 años en que Cristo va a gobernar. Quiere decir que todo lo que el hombre está haciendo en el mundo entero, rebelarse contra Dios, volverse contra Dios, volverse contra los principios, los mandamientos de Dios, todo eso, los valores del reino de Dios, el hombre está rebelado contra todo eso, pero Dios le va a poner fin a eso en el 7.º milenio, que es el milenio del descanso. Esto quiere decir que nosotros ya estamos en el 7.º milenio, que en cualquier momento pudiera ser que venga Jesús y establezca su reino milenario en esta tierra. Oigan, esto es importante entenderlo. Y Isaías capítulo 65, mire que él viene narrando
el profeta Isaías, y aquí en el capítulo 65 habla en el versículo 17 de cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a leer algunos versículos. Lee, mi amor, por favor, el capítulo 65, 17 en adelante. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Nota y subraya y su Biblia, que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Uy, hay árboles que viven hay 700, muchos años. 500. Sí. Sigue leyendo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Pero esta escritura de Isaías capítulo 65, versos 17 al 25 nos habla del milenio, del séptimo milenio, el milenio del descanso de la tierra. Y aquí el Señor es claro en su revelación y dice, verso 19, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella, ¿qué dice? Voz de lloro, ni voz de clamor. Séptimo milenio, el milenio del descanso, el milenio del gobierno de Jesucristo sobre esta tierra. Óigame bien, esto es importantísimo entenderlo, porque a la luz de esto nos damos cuenta entonces de lo que la Biblia habla de los orígenes, de lo profetizado en los 7 días de la creación, 6 días y el día de descanso. Cada uno de ellos representa 1000 años, óigame bien, y ya estamos o finalizando o empezando el séptimo milenio. Y estamos en la era en que el hombre quiere legislar por el hombre y rebelado contra Dios totalmente, rebelado contra Dios, contra sus valores, contra sus principios, contra sus mandamientos. Y Dios va a terminar con eso. Viene el séptimo milenio, el milenio del descanso para la tierra, donde no habrá más lloro, ni llantos, ni clamor. Aquí dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea que este va a ser Jesús con su iglesia gobernando aquí en la tierra. Exacto. Ese va a ser el milenio. Pero hoy no vamos a hablar detalles de eso porque tenemos una materia sobre eso más adelante, ¿verdad? Pero solo queremos enfatizar que según el panorama bíblico del Antiguo Testamento, pues todo ese lapso de tiempo que narra son aproximadamente 3000 años. ¿Sí? Acordémonos, esto es importante, Dios es eterno y Él vive en la eternidad. Cuando Él decidió crear la tierra, empezó a contar lo que conocemos como el tiempo cronos, o el cronómetro, ¿cierto? O el reloj. Por eso nosotros vivimos en ese tiempo, estamos en esa dimensión del cronos, donde el tiempo cuenta, ¿cierto? Y el tiempo pasa, y nacemos niños y envejecemos, pero Dios no, Él vive en la eternidad. Amén. Él vive en la eternidad, por eso Él, en la eternidad donde Él vivía, no tenía necesidad de crear al hombre, lo hizo por amor, creó un mundo, preparó un mundo diseñado para su máxima expresión, que era el hombre que iba a reflejar su imagen y semejanza. Entonces, esto para nosotros debe ser claro, escúcheme bien,
Por eso ahí vemos en la narración de Génesis, lo vamos a ver más adelante ahora, en la narración de Génesis hay un orden, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, y empezó, y la narración bíblica dice que el primer día, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, el cuarto día hasta llegar al sexto, que dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, todo lo anterior, toda la creación fue para preparar un mundo donde el hombre iba a habitar. Eso me recuerda a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho los acuarios, tener acuarios para peces, pero usted sabe que cuando uno, por ejemplo, le gusta ese hobby, digo yo, porque a mí me gusta, uno tiene que conocer, crear un hábitat para los peces, y no todos los peces viven en el mismo hábitat. Por ejemplo, cuando yo empecé en ese hobby, en eso que me gusta, a mí se me morían todos los peces, yo no entendía por qué, los llevaba al acuario, se morían, hasta que empecé a entender que cada especie tiene un hábitat diferente, un pH, una temperatura. Entonces, sí, claro, yo no preparaba eso, por eso se me morían los peces. Pero y también tú dices que tú hacías acuarios para peces, pero la gente dirá, pues ni modo, los acuarios son para peces, pero quiero decirles que también hay acuarios de tortugas. Bueno, otra historia también, pero el punto es que doy esa ilustración para decirles, Dios preparó todo en los 6 días, toda la creación fue diseñada para que el hombre habitara, para que el hombre estuviera como la máxima expresión de la obra de Dios, de la creación de Dios. Escúcheme bien. Entonces, eso tenemos que entender nosotros. Y lo otro que les dicté, que el Señor llamó esto la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Tengamos en cuenta que ellos no tenían un solo libro, estos eran rollos, ¿verdad? Pergaminos, recuerde eso, esto es bien importante, porque si no tomamos en cuenta eso, nos vamos a confundir. Ellos no tenían como nosotros que abran la Biblia en tal, no, ellos tenían rollos, y los rollos solo normalmente los poseían los rabinos, los escribas, los reyes, los levitas. No cualquier persona tenía los rollos del libro. En primer lugar, no se lo permitían, y en segundo lugar también era transcribir, sacarle una copia a un rollo valía mucho dinero. No cualquiera lo podía tener. Entonces, este es como un panorama de introducción. Cuando usted tenga alguna pregunta, escríbala ahí en sus notas y al final le hace la pregunta, ¿sí? Sé que hay muchas cosas que tal vez quedan en el aire mientras estoy enseñando. Lo que yo no quiero es que usted me diga quién creó al diablo o dónde consiguió mujer Caín, porque esas son las preguntas que hace el mundo que no cree que Dios es creador. Óigame bien. Pero este es como un panorama. Ahora vamos a hablar, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros llamamos a los 5 primeros libros de la Biblia, le llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Esa es como la estructura que se le dio. Penta de 5, ¿verdad? Viene de 5, o la ley, la instrucción en 5 libros. Los israelitas lo conocían como la Torá. Se escribe T-O-R-A-H, la Torá. Eso sí, escríbalo literalmente, la Torá. Y escribe lo siguiente: la Torá son los 5 libros primeros de la Biblia, o los 5 libros primeros de la Biblia, la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Punto y seguido. Torá es una palabra del hebreo que significa, 2 puntos, voy a repetir, Torá es una palabra del hebreo que significa, 2 puntos, sería lo siguiente: dirigir, enseñar,
instruir, coma, doctrina. Oiga bien, Torah es una palabra del hebreo que significa dirigir, enseñar, instruir. También significa doctrina. Mire, pues, sí, la segunda de Timoteo 3:16, ¿cierto? Eso es lo que dice cuando dice que toda la escritura. Sí, búscalo, mi amor, por favor. Eso lo hemos visto. Mi Sí, esposa pero lo quiere leer, lo quiere mencionar, está bien. ¿Es segunda o primera? lo que estás enseñando sobre la Torá, mis hermanos, es los 5 libros del Antiguo Testamento y eso es lo que significa la Torá. Significa dirigir, enseñar, instruir. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Primera o segunda. segunda de Timoteo, escriban, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabrita perfecto quiere decir que sea maduro, que tenga madurez espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, qué interesante. Miren, pues, cuántos miles de años de diferencia. Sí. Y sin embargo, nos está diciendo lo mismo. Ajá. La Biblia es para instruir, la Biblia es para enseñar, para dirigir, inspirada por Dios, para dar doctrina. Óigame bien, qué importante esto. Y quiero detenerme un poquito en esta introducción de los orígenes, porque me parece que vale mucho la pena. Y yo creo que ustedes habrán escuchado ese término, la Torá, ¿verdad? Los judíos hablan de la Torá y ellos se guían mucho con esto, aunque escúcheme bien, es importante lo siguiente. Los israelitas como tal usan 2 libros más. Escriba esto. Los 2 libros que los israelitas utilizan, uno se llama la Mishnah. Mishnah, M-I-S-H-N-A, A con tilde. Otra le voy a decir la Mishnah. Con tilde en la A, en la última A. Mishnah. Así solo tiene una. Sí, Mishnah. Escúchame bien, ¿qué significa Mishnah? Es del hebreo. Significa estudio o repetición. Estudio o repetición. Y escriba lo siguiente. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. Voy a repetir. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales. Póngale atención a esa palabra, tradiciones orales judías, conocidas como la Torá oral. Ahora présteme atención aquí que le voy a predicar. Mire, papá. La Mishnah dice que es un libro donde se escribieron las tradiciones orales judías, es decir, lo que se transmitía verbalmente de una generación a otra. Esto es importante. Lo que se transmitía verbalmente de una generación a otra. Óigame bien. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la Torá no era transmitida de una generación a otra oralmente, sino que habían escritos, el Pentateuco.
sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no eran algo que se transmitía oral, era algo escrito que Dios por medio de Moisés lo escribió. Esto es importante. Mientras que lo otro, la Misná, era la tradición oral o lo que enseñaban, se transmitía verbalmente de una generación a otra. Sí, pero eran tradiciones, ¿cierto? Ya voy a eso, mi amor, ya voy a eso. Escriba pues, ese era el Misná. ¿Ah? Ahora vamos con el otro libro que ellos utilizan, el Talmud. Oiga bien, el Talmud, escriba eso, el Talmud, tal como suena. No que era un Talmud, no. T-A-L-M-U-D. Otra vez, T-A-L-M-U-D. Pegadito va, Talmud. Oiga pues, escriba lo siguiente, el Talmud, escriba, es una obra que recogen, el Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, coma, tradiciones, coma, costumbres, coma, leyendas e historias. Oiga bien, voy a repetir todo el 3. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, coma, tradiciones, coma, costumbres, coma, leyendas e historias. Punto y seguido, escriba lo siguiente. Ya le voy a dar descansito. Esto todo tiene que ver con mucha información. Punto y seguido. El judaísmo considera al Talmud la tradición oral. El judaísmo considera al Talmud la tradición oral, coma, mientras que la Torá, escribe entre paréntesis, el Pentateuco, entre paréntesis, es considerada como la instrucción escrita. Esto es importante. Mire pues, ahora predico. El judaísmo considera tanto el Misná como el Talmud, óigame bien, el Misná como la repetición de la Torá, pero oral, no escrita. ¿Sí? ¿Recuerda usted ese juego del teléfono roto? Sí. ¿Se recuerda del teléfono roto? Teléfono roto, sí. ¿Quién jugó el teléfono roto, la línea rota? No sé cómo es que le llaman, ¿cierto? Que hay varias personas y empiezan a hablarse al oído, una le dice, le cuenta algo y la otra la va contando y al final cuando le dicen al último que diga qué fue lo que le contaron, dice totalmente otra cosa. O sea, que la tradición oral repetida no era una garantía para el pueblo. Tampoco el Talmud, porque el Talmud dice recogía tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Qué tremendo, oigan muy bien. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Porque la Torá es la instrucción de Dios, mientras que el Talmud y el Misná eran tradiciones orales transmitidas de una generación a otra. Sí, bien. Ahorita se me vino un ejemplo de esto. Y si quiere, búsquelo. Está en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. El mismo el Señor, bueno, dice así. Miren, escúchenme. Deuteronomio 6. Hoy. Aquí. Y dice, versículo 6.
Deuteronomio 6:6. Bueno, ustedes pueden leerlo desde el 1, pero ahorita estamos en este. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mire, aquí está dando un mandamiento Dios, ¿verdad? No es el Talmud y no es el Mishnah, porque esos son... Es la Torah. Ajá, es la Torah. La Torah es la enseñanza de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces dice ahí, y repetirás a tus hijos, mire, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, es decir, en tu mente y en tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, es decir, cuando nosotros cogemos la palabra del Señor en nuestras manos y dice que las ataremos, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es bien importante, porque acuérdese, el Pentateuco lo conocemos nosotros, pero los judíos lo conocen como la Torah. La Torah. ¿Por qué les enfatizo esto? Porque hay un movimiento que pretende judaizar al mundo, ¿cierto? Entonces, y aún a los mismos cristianos. Sí, hay cristianos que terminan siendo judaizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque para judaizar a un cristiano, para judaizar el mundo, los israelitas utilizan el Mishnah y el Talmud, que está lleno de tradiciones orales, costumbres. Pero óigame bien, escriba esto es importante que lo escriba, lo que le voy a decir ahorita, ¿sí? El Talmud y la Mishnah, escriba eso, el Talmud y la Mishnah no pueden estar por encima de la Torah. Oh, eso está poderoso. ¿Escuchó esto? Escríbalo. El Talmud y la Mishnah no pueden estar por encima de la Torah. Eso está en... Es decir, la tradición, la instrucción oral transmitida de una generación a otra, las costumbres o leyendas rabínicas no pueden estar sobre la instrucción escrita de la Torah o del Pentateuco. Y mire un ejemplo claro, vamos a hacer un solo ejemplo, hay muchos, pero vamos a hacer uno solo. Marcos capítulo 7, busquen su Biblia, Marcos capítulo 7, versos 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús hablándole a los religiosos de la época, ¿cierto, mi amor? Y dice que, porque voy a leerles desde el 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, es decir, al Talmud y a la Mishnah, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. ¿Cómo me gustaría que explicaras este versículo? Sí, sigue. Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejares hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hasta ahí, óigame bien. Aquí hay un claro ejemplo de que la Mishnah y el Talmud no pueden estar por encima de la Torah.
A mí, abra su cámara y dígame con su dedito si está recibiendo esta enseñanza, si tiene, ¿cómo se dice? Coherencia lo que estamos enseñando. ¿Sí está captando el significado? Hágame así. Esto es importantísimo, eso es importantísimo, porque por ejemplo, yo escuchaba a un joven decir, un joven que lamentablemente su mamá, después de ser cristiana, lo llevó por el sendero del judaísmo, ¿sí? Y cuando nosotros le hablamos a este joven, y le dijimos, le hablamos de Cristo, y dijo él, no, yo ya no creo en Cristo como el Mesías, porque la Biblia necesita complementarse con el Talmud y el Mishnah. Oiga, él sabía, ¿sí? ¿Qué nos estaba diciendo a nosotros? O sea, yo lo que he aprendido es la tradición de los judíos, la tradición de los ancianos, la ley oral transmitida de una generación a otra. ¿Y qué dice Jesús aquí en Marcos? Dice que no podemos invalidar el mandamiento por las tradiciones de los hombres. Mi esposa dice que les explique un poquito aquí cuando el Señor dice, el mandamiento dice, porque Moisés dijo, este es el mandamiento escrito. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. No solo se refiere a que un hijo le diga a la mamá o al papá, te maldigo, no se refiere a eso, sino se refiere a no honrarlos, a no respetarlos. Y en el caso específico que Jesús habla aquí es de no cuidarlos. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, esa palabrita corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es decir, vamos a poner en palabras populares. Es decir, basta que un hombre le diga a su papá o a su mamá que están necesitados, mami, papi, lo siento, pero yo no te puedo ayudar. O sea, te veo aguantando hambre, pero yo no te puedo ayudar porque ya lo que yo tengo ya lo dediqué a Dios. ¿Sí? Ya lo dediqué a Dios y lo siento por ti. ¿Quién se inventó esa ley? Pues se lo inventaron los rabinos, los escribas, porque a ellos les convenía tener las arcas llenas de dinero. Qué tremendo. Y ahí es donde le damos un balance. Y esto yo no sé si usted lo ha escuchado en alguna oportunidad. Quizá lo ha escuchado, quizá no. Pero créame que una persona, por ejemplo, que ve a su papá o a su mamá en una extrema necesidad y dice, mamá, yo lo siento, pero yo lo único que tengo aquí es el diezmo y ese no lo toco, así que no te puedo ayudar. O sea, eso no, porque primero está el amor y la honra a los padres, ¿cierto? Quiero que me escuche el sentido de esta enseñanza, ¿sí? De esta enseñanza. Es importantísimo, ¿sí? No quiere decir que usted todo el tiempo diga, no, es que a mí me gustaría diezmar, pero la verdad es que como yo ayudo a mis papás, no me queda nada. No, eso es totalmente diferente. Lo que está hablando la Biblia es, tu papá y tu mamá están verdaderamente necesitados en un momento dado. Y tú dices, no, ya esto está dedicado al Señor, así que yo no lo puedo tocar. No se trata de eso. Está primero el mandamiento, la honra a los padres. Entonces Jesús está diciendo, con esto ustedes invalidan la palabra de Dios. Y la idea que da esta palabra es, ponen en una silla de ruedas a la palabra de Dios. Invalida. No se puede valer la palabra de Dios por sí misma. No tiene poder. Qué tremendo. No hay poder en la palabra, pero habla, mi amor. No tiene poder en la palabra. Óigame bien, escúcheme bien. Esto es tremendo. Quiero dar toda esta enseñanza para decirles otra vez que no puede estar el Mishnah y el Talmud por encima de la Torah. Que es la palabra escrita. Eso es muy importante. Es el mandamiento de Dios, escrito. Mire bien algo que le vamos a enseñar ahorita. Óigame bien. La palabra cultura, escriba eso. La palabra cultura, ¿sí? Usted ha oído que la gente dice, la cultura de ese pueblo, ¿verdad? Pongamos la cultura de Guatemala, es diferente a la cultura colombiana. O ese hombre no tiene cultura. ¿Sí? Esa es otra cosa.
este es inculto. Sí, se usan las palabras así. La cultura de un pueblo, esa es la cultura de una familia, este es inculto. O al contrario, este sí es bien culto. ¿Sí? Óigame bien, la palabra cultura deriva de la palabra Torah. Esto es importante. La palabra cultura deriva de la palabra Torah y significa culto a la Torah. Cultura, culto a la Torah. ¿Qué significa? Significa culto a la Torah. ¿Y por qué culto a la Torah? Porque la Torah instruye, dirige, enseña. Entonces ¿qué pasa? Esta palabra, pues, lógicamente se le fue cambiando su sentido original, ¿sí? Porque ahora la cultura es, no, pues que la cultura en Guatemala es que adoren a las, qué sé yo. a la serpiente antigua. Sí, no, pero me refiero a costumbres, ¿cierto? A costumbres diarias, ¿sí? Nosotros no le echamos al queso, al chocolate. Eso no lo hacemos, eso no es cultura para nosotros, ¿sí? No es su cultura es echarle el queso a los frijoles. Esa es buena, esa es buena. Y la crema de leche, echársela a los frijoles. Oiga bien, ¿a qué vamos con esto? A que se perdió el sentido de la cultura, que es culto a la Torá, es decir, respeto, reverencia, obediencia a la instrucción dada por Dios. Lo mismo que dice Proverbios capítulo 1, cuando dice el propósito de los proverbios es instruir, darle inteligencia, dar sabiduría, dar, leamos esa porción de Proverbios capítulo 1, el inicio que Salomón dice, ¿por qué causa fueron escritos los proverbios? Los proverbios de Salomón. Esto es como la cultura, el culto a la Torá. El culto a la Torá, ¿qué dice? Significa cultura. Pero entonces dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Mire, para esto es la Torá. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está, culto a la Torá. Eso es. Oiga bien, qué importante. Quiero darle algunos significados de lo que es tener cultura, ¿cierto? Culto a la Torá, como es originalmente, no como cada uno quiere creerlo. Sí. Con este significado existen varios sinónimos como, escriba ahí los que pueda, voy a ir algo rapidito. Educado, coma, instruido, coma, docto, coma, sabio, coma, erudito, coma, ilustrado, coma, civilizado, coma, cultivado, punto. Óigame bien. Por eso es que nuestro mundo moderno confunde la sabiduría con el conocimiento. Escriba esto. Nuestro mundo moderno, nuestro mundo actual, confunde la sabiduría con el conocimiento. ¿Sí? Por eso alguien decía en una ocasión, ¿cómo es posible que estos jóvenes siendo universitarios hagan todo ese vandalismo, quemen carros, destruyan bienes privados? No, ¿de qué les sirve estar en la universidad y culturizarse tanto? No, la universidad no instruye en sabiduría, sino en conocimiento. Y el conocimiento, la Biblia dice que envanece, mientras que el amor edifica. Entonces, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Un universitario,
un hombre letrado, puedes tener mucho conocimiento y nada de sabiduría. Y una persona que no tenga conocimientos, escúcheme bien, puede tener mucha sabiduría. Por ejemplo, eso lo veo yo. Por ejemplo, la gente a veces habla despectivamente de la raza indígena. Óigame bien. Yo lo digo porque en Guatemala nosotros sufrimos mucho de eso, porque hay mucho indígena en Guatemala, pero despectivamente se les dice indios, ¿sí? Entonces, cuando se refieren a alguien que se está portando mal, dicen, este es tan indio. Pero si usted va a los orígenes de la cultura indígena, tienen sabiduría más que cualquier otra persona. Porque como dicen, como no tiene conocimiento, entonces es indio. No, pero esos indios respetan la naturaleza, respetan a los padres, tienen instrucción, o sea, viven sabiduría sin haber tenido la Biblia. Un caso de esos es mi bisabuelo. Mi mamá me decía a mí, tu bisabuelo, él se sentaba a las 3 de la mañana y oraba, me decía mi mamá, pero él no tenía Biblia, él oraba. Y dice que mi mamá lo escuchaba orar y él decía, gracias Señor por este día que nos regalas, dándonos la sabiduría para este día, bendice a mi familia. Él oraba, él no iba a ninguna iglesia, él no tenía Biblia, él vivía en un lugar apartado, pero tenía sabiduría para vivir. ¿Sí? Sí. Óigame bien, entonces el conocimiento no se debe confundir con la sabiduría. Yo digo ¿cómo se dice? Se me fue. Toda una serie sobre la sabiduría. Y saqué una definición. Esta es una definición que yo saqué desde el estudio que hice. Sabiduría es vivir conforme a la palabra revelada de Dios, donde están los principios de vida. ¿Escuchó? O sea, vivir conforme a la palabra. Entonces, Proverbios ahí, capítulo 1, nos dio buena ilustración, ¿sí? Y nos dice entonces, la tradición no puede estar sobre la Torá, sobre la palabra, el mandamiento escrito, ¿sí? Porque la tradición no tiene el poder de transformar una vida. Solo la instrucción de sabiduría dada por Dios tiene el poder y la capacidad de transformar una vida y de llevar a una persona a vivir de acuerdo a los principios de vida revelados en la palabra de Dios. Esto es bien importante. Mire, cuánto hemos avanzado, ya van a ser las 9. Ay, bendito Señor. Yo quería decir algo, Sí. mire, lo que estabas enseñando sobre la sabiduría y sobre el conocimiento, ¿verdad? Cuando uno va a la universidad o al colegio y a la universidad, está recibiendo conocimiento de su profesión, ¿cierto? Bueno, esto es importante decir que el hecho de que uno quiera vivir en sabiduría no quiere decir que no quiera adquirir conocimiento. Por eso, o sea, pero voy a esto, mis amados, que la sabiduría, o sea, lo que ustedes ahora están estudiando, están recibiendo, óigame en esto, información sobre el conocimiento de Dios para transformación de nuestra vida. Se lo vuelvo y se lo repito. Lo que nosotros hoy, o ustedes hoy están recibiendo es información del conocimiento de Dios para transformación de mi vida, de nuestra vida. Amén. La diferencia de lo que el mundo enseña, da el conocimiento de una profesión para usted vivir aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, por la profesión que usted tenga, eso va a ser y va a generar recursos para poder vivir holgadamente aquí en esta tierra. Pero la enseñanza, la información
de la palabra de Dios, de no solo la Torá, sino de toda la Biblia, es la que nos da o nos capacita para ser transformados en la renovación de nuestra mente y de nuestra vida. Esto es importantísimo porque les dije, el hecho de que uno camine en sabiduría no lo debe llevar a descuidar el conocimiento, ¿verdad? Exacto. Conocimiento. Por eso es que la Biblia dice, estaba tratando de recordar, pues está en Proverbios, que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Mire las dos cosas, sabiduría e inteligencia. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Claro. Con el desarrollar una profesión, una carrera, un oficio, ¿sí? Porque estamos hablando de todo un poquito, pero tiempos pasados, décadas pasadas, las décadas de los 70, 80, y por ejemplo, en la iglesia cristiana, hablo de toda la iglesia, muchas veces los pastores decían, no vayan a la universidad porque allá los corrompen y los vuelven ateos, ¿sí? ¿Para qué van a estudiar si ya Cristo viene? ¿Sí? Entonces se crearon muchas generaciones de gente sin conocimiento, que podían vivir en sabiduría, pero no tenían conocimiento, entonces no podían, ¿cómo se dice? Estudiar. Tener injerencia en la sociedad, ¿sí? O sea, no habían doctores, no habían médicos, no habían abogados, cristianos, porque no estudiaban. Les decían que el estudio no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estudias si ya Cristo viene? Entonces se hizo un daño con eso. Sí. Entonces es importante tanto la instrucción en sabiduría como en inteligencia, pero no se debe confundir lo uno con lo otro. Y recuerden que también la Biblia nos habla que nosotros tenemos inteligencia espiritual. Colosenses 2:9, sí. Colosenses 2:9. Inteligencia espiritual, eso es lo que nosotros... ¿Qué es inteligencia espiritual? ¿Quién se acuerda? Yo lo enseñé. ¿Quién se acuerda? Es llevar a la práctica diaria la instrucción bíblica que hemos recibido. Es decir, eso es la inteligencia espiritual. Dígame bien. Pero entonces, todo esto, mi hermano, miren, qué importante para ver la introducción, entonces, de los orígenes, ¿cierto? Entonces, el deseo de Dios fue, el deseo de Dios fue que su pueblo fuera instruido en sabiduría, enseñado en los principios y valores del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos poner la tradición sobre el mandamiento, ¿sí? Nadie puede invalidar, o nadie debería invalidar el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres, ¿sí? Entonces, eso es como la introducción. Vamos a hacer un pedacito más porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a entrar a analizar un poquito, óigame bien, el libro de Génesis. Libro de Génesis. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Tenemos que subir, vamos un poquito más y terminamos. Ya, Génesis 1. Génesis capítulo 1. Vamos a empezar a hacer un análisis de Génesis, porque en Génesis tenemos los orígenes. Oiga bien, de los principios, ¿verdad? Voy a hablar de esto y más adelante lo vamos a dar detallados. Ahí está, no es para que escriba todo, solo voy a mencionar el origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de la familia, el origen de la maldad y el pecado, el origen e historia de la familia redentora, bueno, el origen de toda la creación de Dios. Y vamos a analizar un poquito Génesis. Dios es eterno, escriba eso, Dios es eterno. Dice ahí en el verso 1, primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
aquí es cuando vemos que Dios es eterno. La Biblia no dice, en el principio ya Dios existía, debes creerlo. No, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Yo te pregunto, Dios es Dios creador. Yo te pregunto, ¿de qué principio está hablando ahí la Biblia? ¿De qué principio está hablando? En el principio. Ya lo mencioné ahora. ¿De qué principio está hablando la Biblia? Del principio del tiempo cronos, del inicio del conteo del tiempo, ¿sí? Porque Dios ya existía en la eternidad. Dios es eterno. Él no ha tenido principio ni tendrá fin. Él fue, es y será. Y es vivo en la eternidad. Dios es eterno. Óigame bien. Dios es, número 2, Dios es creador de todas las cosas. ¿Quién es Dios? Creador de todas las cosas. Por eso dice, creó los cielos y la tierra. Y ahí incluye no solo la tierra que iba a ser habitable por el hombre, sino también del universo entero. Las estrellas, los mundos, óigame bien, o sea, ahí tuvo, en esa declaración está plasmado el principio del tiempo cronos y también está plasmado que Dios es creador, ¿sí? Dios es creador. Para que lo compare, escriba ahí capítulo 1 de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Léase todo el capítulo, no lo vamos a ver ahora, pero habla de Jesús y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando habla del verbo, habla de Jesús. Y algunas traducciones de la Biblia dicen, en el principio era la palabra creadora. Y la palabra creadora era con Dios. Y la palabra creadora era Dios. Y dice, sin Él nada de lo que existe existiría. Qué tremendo. Entonces, Dios es creador. Él es eterno, Dios es creador. Número 3, Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Bueno. Dice, por ejemplo, escuche bien, en el versículo 12 de Génesis 1 dice, al final, después de que dice que la tierra produzca hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Estamos hablando de los orígenes, estamos hablando de Génesis, donde no había maldad, donde no había pecado, donde no había muerte. Mire, esto es importante. Dios es eterno, Dios es creador, Dios es bueno. Amén. Dios es ordenado. ¿Cómo le parece? Dios es ordenado. Por eso digo aquí que uno ve la maravilla de creación que hizo, la luz, hizo la mañana y la tarde, separó el agua, creó la hierba verde, separó los la luz mares, las estrellas, los árboles frutales, todo ¿para qué? Para que el hombre tuviera un hábitat especial. Amén. Entonces, Dios es ordenado. Bueno, y Dios es ordenado, ¿verdad? No hizo primero al hombre, sino primero hizo el lugar que fuera habitable por el hombre, ¿cierto? Ajá. Entonces, qué tremendo esto, porque para que el hombre se enseñoreara de sus creaciones. Esto es importante porque pues, la ciencia sigue buscando vida en otros planetas, ¿verdad? Sí. Sigue buscando vida en otros planetas. Siguen buscando vida en Marte. Sí, y realmente. En la Luna. Y realmente sí hay otras criaturas, pero no en la dimensión de la humanidad. Lo que ve la gente cuando ve manifestaciones naturales, lo que llaman ovnis, lo que llaman extraterrestres, no son ellos, son demonios, así de sencillo, que viven en otra dimensión, en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 6,
nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y habla de la jerarquía demoníaca, y dice en los lugares celestiales. Así es. Qué tremendo. Oiga bien, entonces, Dios es bueno, Dios es ordenado, Dios es personal también. Oiga bien, ¿por qué? Porque Él hizo un alto en Génesis capítulo 1 y el verso 26, ¿verdad? Verso 26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Bueno, creó, verso 27, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es importante. Dios es personal. Dios es un Dios personal, creador, que ama. Esto debe ser claro para nosotros. Nosotros no podemos caer en el pensamiento del mundo, que Dios es un Dios energía, que creó mundos, que la energía es Dios y que crea mundos y crea personas. No, el Dios que nosotros conocemos y creemos es un Dios personal, que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los pájaros pueden alabar a Dios por instinto. Los animales, cada uno de ellos tiene una característica particular y lo hace por instinto, pero solo el hombre puede alabar a Dios por amor. Amén. Con una conciencia clara de que existe un creador, de que existe un Dios. Dios es ordenado, Dios es personal, Dios es poderoso, ¿verdad? Porque Él hablaba, Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Él dijo, sepárense las aguas que hay debajo de la tierra, y se separaron. Y habló y dijo que produzca la tierra hierba verde, y se produjo la hierba. O sea, Hebreos capítulo 11, para que lo escriba, Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra sea que de Dios es poderoso y su palabra es creativa. Amén. ¿Sí? Amén. Aleluya. Dios tiene el propósito. Él bendijo y ordenó lo que hablamos ahora. Él tenía un propósito para sus criaturas y para el hombre. Y finalmente, 8, Dios es generoso. Él dio todas las cosas en abundancia para gozarlas. Oiga bien, qué tremendo. ¿Sabe cuál fue el engaño de la serpiente o Satanás que estaba en la serpiente? Decirle, no, Dios a usted no los ama realmente, porque si los amara, no les hubiera prohibido comer de ese fruto. ¿Sí? Qué tremendo. Yo la vez pasada que estaba dando una enseñanza, les decía que la gracia de Dios se ve desde el comienzo, ¿verdad? La gracia de Dios se ve por ejemplo, en esa sobreabundancia. Usted ve, por ejemplo, un árbol frutal saludable le da cantidad de fruto. No. Usted, yo no sé si tuvo la experiencia. Yo la tuve, gracias a Dios, con mi abuelo que tenía finca y tenía árboles frutales. Eso uno llegaba y las guayabas eran como un tapete debajo del árbol. Los mangos como un tapete debajo del árbol. O sea, nosotros llegábamos ahí todos los nietos y arrasábamos con eso. Y el rato otra vez estaba lleno de fruta. O sea, Dios es bueno, ¿sí? Sí. Yo les ponía un ejemplo. Es generoso, Dios es generoso. Es generoso. Yo les ponía un ejemplo, les decía, ¿qué pasaría si a usted le regalan una finca de unas, qué sé yo, 20 hectáreas llena de árboles frutales, con una mansión, con piscina, con jacuzzi, con sauna? Le regalan, mejor dicho, con una cocina equipada y con todo lo que usted quiera. Y le dicen, mira, todo esto te voy a dar, lo único que te encargo es que no me toques ese árbol de naranja, porque ese sí es mío, ese sí no quiero que lo toques. ¿Qué hace usted? Ah, no, entonces así no quiero nada, diría así usted. No. Pues algo así pasó con Adán y Eva. El Señor les dice, ay, todo. Y la serpiente, y Satanás en la serpiente, es que Dios no los ama tanto porque no los deja comer de ese arbolito, teniendo la inmensidad de árboles frutales. Bueno, vamos a llegar hasta ahí esta noche. Vamos a terminar la grabación y vamos a seguir a los aportes, preguntas. Permítanme un momento.